el padre Merardo, que estuvo allí y que hacíamos equipo y con otros sacerdotes, decíamos, no lo queremos. O sea, este padre, si llega, puso todos los medios para poder llegar a ser obispo, si llega a ser obispo, va a despedazarnos completamente. Eso no lo sabía, podríamos ser Manuel López, ni la más gente de la organización. Él pensaba, el padre Daniel, que él iba a ser obispo al grado que ya había buscado a sus padrinos de mitra, de anillo, de báculo, ya tenía todo orquestado porque sabían perfectamente que nadie se iba a atrever del grupo que existía de sacerdotes de elegir a Monseñor Dávila, porque sabíamos perfectamente que, pues, sus limitantes de inteligencia, de autoridad, de carácter, eran muy obvio, y que si lo elegíamos, pues, era solamente por llevarle la contra al padre Daniel. En eso estaba el padre Mauro y el padre David, que nunca votaron por el padre Daniel, y que ellos sabían perfectamente, si votamos por el padre Daniel, esto se va a venir abajo. Entonces teníamos que elegir, y lo sabíamos, el pequeño grupo naciente de Trento, ¿qué teníamos que elegir? Entre un sacerdote que se había agarrado de la mano de la organización y que sabía perfectamente que él podía llegar a ser el obispo y que tenía todo, había preparado todo para llegar a serlo, que en un momento dado, en el momento de la elección, pues decidimos, los que votaron a favor de Monseñor Dávila, jugárnoslas. Vamos a ver qué sale. Preferimos a con sus limitantes, para no llamarlo ignorante, con sus limitantes, a Daniel con su soberbia y despotismo, como que nos trataba. Entonces elegimos a él. Pero toda esta elección que se llevó a cabo fue en secreto, porque existían también otros varios sacerdotes de los cuales en ese momento pertenecían a Trento, pero no eran parte de la organización, pero que también se les invitó, entre comillas, a también participar en la elección del obispo, y se les engañó que iban a participar. ¿Por qué? Porque primero se hizo en un grupo solamente selectivo de sacerdotes que pertenecieran a la organización, poder ellos elegir al obispo, y después a todos los demás sacerdotes que no pertenecían a la organización, después de que ya se hubiese elegido, se les engañó en una falsa elección, que participaron con sus votos en elegir, pero ya sabíamos nosotros por quién teníamos que votar y quién era el obispo que la organización había elegido y que había dado el visto bueno en el caso del Monseñor Dávila. Yo quisiera resaltar aquí nada más dos cosas. Una, entonces busca el episcopado y negocia. Amados hermanos, esto que pasa es muy grave. Estamos hablando de una mafia. ¿Por qué lo decimos? Tenemos que entender la raíz. ¿Por qué tanta mentira, mentira tras mentira tras mentira? Cuando el padre de Martín dice que merecía estar ahí, porque era el acólito de Monseñor Carmona, y no lo dejan entrar. Y que vienen a estar un exponente como el padre Carlos, que dice herejías, que manda a quemar fotografías. ¿Por qué? O sea, ¿cómo que manda a los niños a quemar fotografías de Monseñor Carmona? O sea, ¿qué les sucede? Les comparto esta simple... Mire, con esta que trae el padre Luis, ¿verdad? ¿Cómo me hace reír este padre? Es muy gracioso y es muy ocurrente. No nos espanta, ¿no? Es como que lo más ordinario. Gente que, pues por ejemplo, en Cocoyoc, cuando hubo el problema que decían, ¿por qué nos queremos quedar con ustedes? Y nos dijeron dos cosas, ¿no? La doctrina, o sea, viene un padre, viene otro, y siempre predican la misma doctrina, ¿no? Claro, algunos con su sesión de 50, ¿verdad? Pero siempre es la misma doctrina. Y lo otro, de Cocoyoc, nuestra iglesia, el santuario, Señor Esperación, no es como lo dicen los de Trento,
Lo que pasa que un pequeño problemita ellos lo hicieron grande. Nosotros como feligreses lo único que pedíamos era cambio de comité. ¿Por qué? Porque el comité que estaba en aquel tiempo ya había terminado sus funciones. Son 3 años. Ellos ya tenían 4 años. Entonces no querían dejar el puesto. Eso es lo que nosotros nada más pedíamos, cambio de comité. Con el sacerdote en ningún momento nos metimos, nada. Empezó el problema, ¿por qué? Porque él como sacerdote, que estaba en ese momento, como párroco de Santuario del Señor de la Inspiración, él empezó a meter muchos conflictos, o sea, nos empezó a dividir. Se formaron 2 grupos. De hecho, estuvimos 2 meses, los dos grupos, tanto de Trento como los que estábamos ahí en la iglesia, estuvimos día y noche ahí cuidando. ¿Por qué? Porque ellos sí tenían en su mente violencia. Ellos nos provocaron muchísimo para que nosotros cayéramos en sus provocaciones. ¿Qué querían lograr con eso? Que nos detuvieran, porque hasta eso, el sacerdote en ese momento que estaba, el padre Fernando, no recuerdo ahorita su apellido, él es para mí, todos los sacerdotes que portan una sotana, para mí es de respeto, ¿sí? Pero ese sacerdote, la verdad, yo no sé dónde estudió, en qué seminario estudió, porque el sacerdote no tiene nada. Era una personita conflictiva, su pasión eran redes sociales, siempre subía todos los problemas que había y chismes, porque eran chismes los que él metía a redes sociales. Cuando algún feligrés le contradecía en comentarios, él optaba por bloquear. De hecho, medio Cocoyó estamos bloqueados por su página de él. ¿Por qué? Porque la gente no es tonta. Aquí la gente, nosotros estamos por el Señor de la Esperación, ¿sí? En ningún momento nosotros nos metimos con el sacerdote. Sin embargo, él trajo a sus sacerdotes, el que los manda, por decir el padre Daniel, ahorita no recuerdo otro sacerdote que llegó, trajeron jóvenes que después supimos que, no sé si están entrenados para pelear. Obvio que tenemos que pedir ayuda, fue cuando fuimos a buscar al padre José Luis. Entonces, ¿cómo dicen que los corrimos si ellos siguen entrando como feligreses y nosotros nunca los hemos objetado, nunca les hemos dicho nada porque la iglesia es del pueblo? Sí. No, pues duró 30 minutos, pero con una sensación de 50 o de 60 minutos. O sea que estuvo largo y aburrido. Y aburrido. Válgame Dios. Eso dicen por ahí, pero bueno, lo que digamos es que nos dice la gente que, pues por ejemplo en Cocoyoc, cuando hubo el problema que decían, ¿por qué nos queremos quedar con ustedes? Y nos dijeron 2 cosas, ¿no? La doctrina, o sea, viene un padre, viene otro, y siempre predican la misma doctrina, ¿no? Claro, algunos con sensación de 50, ¿verdad? Pero siempre es la misma doctrina. Y lo otro, la sencillez. Decían, es que ustedes, pues, se juntan con nosotros, vienen con nosotros a comer, o sea, es muy fácil acercarnos a ustedes y platicar. Y creo que en lo que ha comentado. Amados hermanos, ¿qué pasa? Es una de cuestiones de mentiras, de cuestiones. Es evidente que están mintiendo. ¿Qué pasa en Acapulco? ¿Y qué va a seguir de aquí? No sé, don Benito, si quisiera participar o alguno de